Miren, olvidémonos por un momento de la clase de matemáticas. Pensemos en la trigonometría como lo que fue en su origen, una herramienta de pura supervivencia, ¿saben? Nació de problemas tan reales como, bueno, cómo navegar un océano gigante sin perderse. Es en esencia la matemática de los exploradores. Bien, vamos directo al grano. Imaginemos que estamos al mando de un barco en Santo Domingo. El destino, San Juan, Puerto Rico. Vemos la ruta en el mapa, ¿verdad? Parece una simple línea, pero ¿cómo se convierte esa línea en el mapa en instrucciones reales, en algo preciso para la tripulación? Porque, claro, no es tan fácil como señalar y decir, vamos para allá. Para nada. La navegación exige un lenguaje que sea universal, un lenguaje que comunique la dirección y la distancia con una precisión casi absoluta, sin importar quién esté al timón o qué tan lejos quede el destino. Y bueno, aquí es donde empieza nuestro viaje. Para resolver este desafío, primero tenemos que aprender a hablar el idioma del mar, el lenguaje que los marineros han usado por siglos para saber exactamente a dónde van. La primera palabra clave de este idioma es rumbo. Y ojo, no es solo una dirección así nomás, es un ángulo súper específico. Siempre se mide desde el norte, y en el sentido de las agujas del reloj. Además, se escribe con 3 dígitos. Esto crea un estándar que cualquier navegante en cualquier parte del mundo puede entender. 0,60 grados es 0,60 grados, no hay pierde. Ahora, vamos a aplicar esto. Pensemos en un problema concreto. Un barco sale del puerto. Viaja 100 kilómetros con un rumbo exacto de 0,60 grados. El barco se está moviendo, sí, pero ¿hacia dónde está yendo en realidad? Y aquí es donde está el verdadero acertijo. Ese único movimiento de 100 kilómetros, esa línea diagonal, en realidad está hecha de 2 movimientos que pasan al mismo tiempo, como se ve con las flechas. Uno que va derechito hacia el norte y otro que va derechito hacia el este. La gran pregunta es, ¿cuánto avanzó en cada dirección? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Resulta que este problema de navegación es, en secreto, un problema de geometría. La solución ha estado ahí, oculta todo este tiempo en una de las formas más simples que existen. Miren esto, la ruta del barco, la distancia que viajó hacia el norte y la distancia que viajó hacia el este forman un triángulo rectángulo gigante e invisible sobre el mapa. La ruta es la hipotenusa y los otros 2 lados, los catetos, son justo las distancias que queremos encontrar. Y esto nos lleva a una idea clave, los triángulos semejantes. No importa si el viaje es de 10, 100 o 1000 kilómetros, si el ángulo del rumbo es de 60 grados, todos los triángulos rectángulos que se formen van a ser proporcionales. O sea, tienen la misma forma, lo único que cambia es el tamaño. Entonces, el punto crucial es este. La relación entre los lados de ese triángulo no depende de qué tan lejos se viajó, sino únicamente del ángulo. Es una constante. Es como un código secreto que el ángulo de 60 grados siempre nos va a dar. Y claro, los matemáticos les pusieron nombres a estas proporciones casi mágicas. Pensemos en ese ángulo de 60 grados. El seno es la proporción entre el lado que está opuesto a ese ángulo y la hipotenusa. Y el coseno es la proporción entre el lado que está justo al lado, o sea, adyacente, y la hipotenusa. No son fórmulas raras, son solo nombres para estas relaciones que son increíblemente útiles. Muy bien, ya tenemos la teoría, el lenguaje y las herramientas. Ahora sí, llegó el momento de usarlas para, por fin, resolver el problema original de nuestro capitán. Entonces, recordemos las preguntas. Para un viaje de 100 kilómetros con un rumbo de 0,60 grados, ¿qué distancia se recorrió hacia el norte y qué distancia hacia el este? Por suerte para nosotros, estas proporciones ya las calcularon hace siglos. Para un ángulo de 60 grados, el coseno es exactamente 0,5 y el seno es un valor constante de, más o menos, 0,866. Estos son nuestros números clave. Con estos numeritos, el cálculo es increíblemente simple. Para encontrar la distancia hacia el este, que recordemos es el lado opuesto a nuestro ángulo, multiplicamos la distancia total por el seno de 60. Y para la distancia al norte, el lado adyacente, multiplicamos por el coseno de 60. Y ¡listo!
Ahí está, la respuesta. El barco viajó 50 kilómetros hacia el norte y aproximadamente 86,6 kilómetros hacia el este. Con dos simples multiplicaciones, la trigonometría transformó un rumbo y una distancia en coordenadas precisas. Le dimos al capitán exactamente lo que necesitaba. Ese fue un buen ejemplo. Un caso bastante bonito, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ángulos que no son tan perfectos? Vamos a ver cómo estos principios se aplican a todo y cómo la tecnología ha puesto este poder al alcance de la mano. Pensemos en un nuevo reto. Un viaje de 350 kilómetros con un rumbo de 95 grados. Esto nos deja con un ángulo chiquito, de 5 grados, dentro de nuestro triángulo. Ya esto no se puede resolver tan fácil. Necesitamos saber el seno y el coseno de 5 grados. Es que por siglos, los navegantes y los astrónomos dependían de unas tablas enormes, llenas de valores ya calculados. Un trabajo tremendo. Desde las primeras en la India en el siglo V hasta las que se refinaron en Europa. Pero todo eso cambió en 1972 con la llegada de la calculadora científica de bolsillo. Y herramientas como esta lo cambiaron absolutamente todo. Esos botones que vemos ahí, seno, coseno, contienen siglos de descubrimientos matemáticos. Lo que antes necesitaba consultar libros y tablas gigantes, ahora se resuelve al instante, con solo presionar un botón. Muy bien, ahora demos un paso atrás porque este simple triángulo de navegación tiene un impacto que va mucho, pero mucho más allá de los océanos y que le da forma a casi todo en nuestro mundo moderno. Todos estos campos, que parecen no tener nada que ver entre sí, en el fondo dependen de lo mismo, de descomponer cosas en triángulos rectángulos. Los mismos principios que guían un barco se usan para calcular las órbitas de los planetas, para diseñar las fuerzas en un puente, para crear los mundos en 3D de los videojuegos e incluso para reconstruir imágenes médicas. Así que, al final, todo se reduce a esto. La trigonometría es un lenguaje fundamental, un lenguaje que describe las relaciones en el espacio y que, aunque casi nunca lo vemos, estructura una gran parte de nuestra realidad. Y esto nos deja con una pregunta final para pensar. Si la simple relación de los lados de un triángulo tiene un impacto tan profundo, ¿qué otros códigos matemáticos, antiguos y secretos estarán operando en silencio en el corazón de nuestro mundo moderno?